taxonomía de los parásitos y algo muy importante que es la relación del hospedador con el parásito. ¿Sí? Entonces empezamos viendo la taxonomía. En base a eso ustedes vamos a poder decir qué es un parásito. Los seres vivos, ustedes son un ser vivo, ¿verdad? Un perro es un ser vivo, ¿verdad? Un microorganismo, ¿ustedes han visto bacteriología? No, todavía. Una bacteria es una sola célula que es viva, ¿no? Que se multiplica. Entonces es un ser vivo, ¿sí? Entonces los seres vivos en biología se organizan en 5 reinos biológicos, ¿sí? En 5 reinos biológicos. Los reinos en la clasificación. ¿Qué es la taxonomía? Empecemos por eso. ¿Qué es la taxonomía? ¿Sí? La taxonomía es la ciencia de la clasificación. ¿Sí? Es la ciencia de la clasificación. Entonces, para clasificar a los seres vivos, la mayor clasificación está en los reinos. ¿Sí? La mayor clasificación está en los reinos. ¿Sí? Y todos los seres vivos, todos se organizan en 5 reinos. Son 5 los reinos de biología. Otro no lo vamos a ver, ¿sí? Es el reino plantae. Donde ¿quiénes estarán? Ustedes lo saben por colegio. ¿Quiénes están en el reino? Las plantas, los vegetales, ¿verdad? Solo son seres vivos. Claro que son seres vivos, pero si se reproducen, se multiplican, ¿verdad? Tú pones una plantita en una maceta y después de 2 meses hay varias hojas. Y después hay una manzanita, o después hay una flor, ¿verdad? Entonces es un ser vivo, ¿sí? Ustedes no van a hablar de toda su formación de ese reino, ¿sí? Y el reino superior a ellos es el reino animal, ¿sí? El reino animal, ¿sí? El reino animal es uno de los reinos más superiores. Yo no voy a dar en detalle cuáles son sus características, pero lo más superior, donde están organismos superiores, ¿no? Y en este reino, una gran clasificación para ellos es que están los animales vertebrados y los animales invertebrados, ¿sí? Los que tienen columna vertebral, como nosotros, y los que no tienen columna vertebral, como por ejemplo un gusano. ¿Explica? ¿Sí es un animal o no es un animal? Muy bien. ¿Sí? Entonces, todos estos son organismos que nosotros los podemos ver a simple vista. ¿Sí? Luego van a venir otros reinos donde ya hay organismos que no necesariamente los podemos ver a simple vista. ¿Sí? Entonces, aquí está el reino protista. ¿Sí? Luego está el reino fungi. Y luego está el reino monero. Ojo que en microbiología, en bacteriología, que les van a llevar ustedes también este año, puede ser que les hablen de estos 5 reinos o de un sexto inclusive, que es el reino arqueobacterias, que es el reino de las bacterias antiguas. ¿Sí? Yo lo menciono, pero puede ser que ellos sí lo mencionen, está muy bien, porque eso es válido. ¿Sí? Entonces, estos son los reinos donde se organizan los seres vivos. ¿Sí? En el reino animal están los animales vertebrados y invertebrados, en el reino plantar están las plantas, y en el reino, vamos a empezar a describir un poco el reino fungi. En el reino fungi están los hongos, ¿sí? Los hongos. Los hongos, ¿ustedes conocen algún hongo? ¿Conocen algún hongo? ¿No conocen? ¿Nunca han comido champiñones? Ese es un hongo. Pero claro, ¿no? O sea, que ustedes están pensando solo en las cosas que causan enfermedad o patología, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se elabora algo que les encanta a ustedes, la cerveza? A partir de la cebada. La cerveza es cebada fermentada, ¿verdad? ¿Y quién fermenta la cerveza? Una levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae. Ese es un hongo. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Ustedes veían los pitufos, ¿sí?
la casa de los pitufos son hongos, son setas. ¿Sí? Entonces, claro, los hongos pueden ser pluricelulares. Nos vamos a hablar de hongos en 2 clases al final de nuestro programa, y también pueden ser unicelulares, ¿no? Esos champiñones que nosotros nos encantan, comemos en nuestras pastas, etcétera, son macroscópicos, son pluricelulares. ¿Qué quiere decir pluricelular? Está compuesto por muchas células, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando yo lo veo, quiere decir que es un organismo superior, con muchas células, bien organizado. Pero muchos de ustedes han querido pensar que los champiñones, deberían pensar quizá antes de esta clase, que los champiñones son plantas, ¿o no? ¿Sí? Porque los venden junto con los vegetales, ¿no ve? Los cocinamos, no es una carne, por lo tanto, tal vez pensaban que era una planta. Antes, en la antigüedad, también se pensaban que los hongos eran plantas, por la característica de su célula. Pero los hongos, a diferencia de las plantas, no dan lugar a la fotosíntesis, que esa es la gran característica de las plantas. Las plantas sí dan lugar a la fotosíntesis, ¿o no? ¿Verdad? Esa es su gran característica, los hongos no. A pesar de que la estructura de su célula, la pared de su célula se parece a la de una planta, no da lugar a la fotosíntesis, por eso no es una planta. ¿Sí? Y hay hongos, ahí no les voy a dibujar los champiñones, ¿no? Los champiñones. Y hay hongos que son unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelular? Está constituida por una sola célula. Yo el dibujo es así, ¿no? Y seguramente tendrá un núcleo en el interior. ¿Sí? Es una célula. De hecho, el hongo más importante del que nosotros sí vamos a hablar a fin de nuestro programa se llama Candida. ¿Sí? Se llama Candida. Qué bonito su nombre, ¿no? Y es una levadura. ¿Ustedes conocen la levadura? ¿Para qué utilizan la levadura? Para fermentar los azúcares, ¿no? De la harina que está, ¿no? Del almidón, etcétera, ¿verdad? Del azúcar también. Es un fermentador. El Saccharomyces cerevisiae que yo les he mencionado de la cerveza también es una levadura, ¿sí? Pero fíjense que hay levaduras malas, como esta que vamos a hablar, que provoca grandes enfermedades en personas que tienen problemas en su sistema inmunitario, como las personas que tienen SIDA, ¿sí? Y hay buenas levaduras. Pero lo que yo quiero que ustedes recuerden es que de los hongos hay pluricelulares y hay unicelulares. ¿Sí? Bien. Así como están recordando que en los animales hay vertebrados y hay invertebrados. ¿Verdad? Bien. Los protistas, en cambio, siempre son organismos unicelulares. Siempre son organismos unicelulares. Y los que están en el reino Monera también son organismos unicelulares. O sea, son organismos vivos compuestos por una sola célula. No puedo creer que algo que es una sola célula pueda tener vida propia. Pero lo tiene. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre un protista y un monera? Si ambos son unicelulares. Los organismos que pertenecen al reino protista, esta es una célula, por ejemplo, ¿no? Es una célula y tienen un núcleo, como todas las células, ¿sí? En cambio, los del reino monera, esta es la célula y tienen un núcleo, pero no tienen membrana nuclear. O sea, ¿qué está dentro del núcleo de una célula? ¿Qué es lo más importante que hay dentro del núcleo de una célula? El ADN y todo el material genético, ¿no? Porque el ADN no es lo único que constituye el material genético, también el RNA forma parte del material genético, ¿verdad? Entonces, ese ADN, ¿sí? Que está en la célula, dentro del núcleo, en el caso de los organismos del reino Monera, están
dispersos por toda la célula, no tienen membrana nuclear. En cambio, los protistas tienen una membrana nuclear. ¿Sí? ¿Sí? En cambio, los protistas sí tienen su membrana nuclear. ¿Sí? Y por lo tanto, su ADN está dentro de esta membrana nuclear. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, ustedes van a hablar del reino Monera y que en general la llamamos bacterias en la asignatura de microbiología. ¿Sí? Ya saben algo entonces para ir a deslumbrarle al doctor Mujica cuando les hable de las células y de los reinos. Ya saben ustedes que las bacterias, la gran característica es que sí son una sola célula, pero no tienen membrana nuclear. ¿Sí? Todo su núcleo está disperso por todas las células. Erradamente muchos dicen no tiene núcleo, pero el núcleo en esencia es el material genético, ¿verdad? Por lo tanto sí tiene núcleo, lo que no tiene es membrana nuclear. ¿Sí? Entonces ahí están los unicelulares con membrana nuclear, que son los protistas, y membrana nuclear, que son los del reino Monera, que son las bacterias. ¿Sí? Y a los que a nosotros nos interesan del reino protista, los unicelulares, los vamos a llamar protozoarios. Protozoarios. ¿Sí? Los protozoarios. ¿Sí? Ahora, les voy a hacer una pregunta que tal vez no saben, yo les voy a responder. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Ustedes van a ver este año enfermedades infecciosas. ¿Qué es? Muy bien, excelente, es una enfermedad transmisible. Muy bien, primera cosa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tuviera, por decir, diabetes, ¿no? Si yo tuviera diabetes, y yo por tocarla, por vivir con ella, por compartir algo con ella, por estar, digamos, 2 días con ella, ¿le voy a pasar mi diabetes? No, esa es una enfermedad no transmisible. Pero yo tengo gripe, ¿no? Estoy como estoy tosiendo, entonces yo estoy 2 días con ella. ¿Qué es más probable? Que a los 3, 4 días ella empieza a tener los síntomas de la gripe. Que de hecho entre comillas, contagiado, porque no todas las veces se habla de contagio, ¿no? Pero le he transmitido una enfermedad a ella, una transmisible. ¿Sí? Las enfermedades infecciosas son transmisibles, pero no solamente de persona a persona, se pueden transmitir de persona a persona, del agua a las personas, de la piel a las personas, de los animales a las personas. ¿Sí? Pero, ¿qué más? Una enfermedad infecciosa es una enfermedad provocada, parece redundante, por un agente infeccioso. Entonces, un agente infeccioso, ¿sí? Puede ser desde una bacteria, ¿no? Como la hemos visto ahí, puede ser un protozoario, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un gusano, ¿no? Un gusano, de los que nos vamos a hablar, ¿sí? Puede ser también un hongo, tanto pluri como unicelulares pueden ser agentes infecciosos. Por lo tanto, si una persona tiene una enfermedad por una bacteria, tiene una enfermedad infecciosa. Si una enfermedad tiene una enfermedad por un gusano, tiene una enfermedad infecciosa. Pero aquí va